Os damos la bienvenida a Experiencias en Psicoterapia Breve Estratégica. Soy María Martín de Pozuelo, la coordinadora en España del Centro de Terapia Estratégica. Como cada semana, entrevistamos a un colaborador y experto en el modelo estratégico que nos ayuda a conocerlo y a profundizar en él. El invitado de hoy es un invitado muy especial al que tengo el gusto de saludar y dar la bienvenida. Estefano, gracias por estar de nuevo con nosotros. Gracias a todos vosotros que estáis aquí. Gracias a ti, María, por el trabajo que estás haciendo. Gracias, como siempre, a vosotros por la oportunidad. Gracias también a los espectadores que cada semana estáis con nosotros y aportáis un gran valor añadido a las entrevistas. La primera parte, Estefano nos ayudará a profundizar, como decíamos, en el argumento y los pondrá. Un argumento para mí verdaderamente interesante y estoy seguro que para todas las personas que nos están viendo tendrán mucho interés en conocer la comunicación no verbal como inspiración para uno mismo y como inspiración para los demás. Estefano, se empiezan a conectar varias personas y mientras que esperamos unos minutos, ¿no?, a que lo vayan haciendo poco a poco, me gustaría poder hacer brevemente un resumen de tu trayectoria profesional para tanto los que te conocen como los que no te conocen. Stefano Bartoli es el director operativo del Centro de Terapia Estratégica, psicólogo y especialista en hipnosis. Además, trabaja como formador internacional del centro. Comenzó, decíamos ya, la primera vez, ¿no?, con 26 años, Stefano, el profesor más joven que ha tenido la escuela. Sí, tengo este récord, sí. Da clases en el máster tanto clínico como empresarial, no solo en Italia, sino en todas las sedes didácticas donde el centro tiene formación. Además, es especialista en liderazgo de la Universidad Luis de Roma y asesor de empresas y multinacionales, así como coach, de top manager, atletas y artistas. Es un experto en Aikido, Stefano, y de ahí, ¿no?, el libro de Más allá de uno mismo junto con el profesor Giorgio Nardone. Y además tenemos una primicia, podríamos decir, que en breve saldrá en italiano y esperamos que también muy pronto en español, el nuevo libro que habéis escrito a tres manos, Giorgio Nardone, la doctoresa Simona Milanese y en este caso tú también, que se llamará La pragmática de la comunicación digital. Esperemos que esté en breve, ¿no, Stefano? Sí, creo que va a salir más o menos en un mes y será la pragmática de la comunicación digital, o sea, el cambio que ha pasado desde la comunicación humana hacia la comunicación digital. Entonces, una obra con un título muy importante y esperamos que pueda, digamos, gustar a las personas que lo van a estudiar, porque se puede leer, pero es un libro que hay que estudiar un poco. Sí, lo creo. Bueno, pues mira, me gustaría poder saludar y que saludemos, Estefano, a tantas personas que se están conectando, como por ejemplo Sergio desde Chile, Flor desde Nicaragua, Carlos desde México, Vilma, Costa Rica, Cristina Di Loreto también que nos acompaña, la Cristina, María Elena también desde Chile. Os saludamos y empezamos con las preguntas porque estoy segura que el argumento va a dar mucho de sí. Estefano, hablar de comunicación, como tú bien sabes y siendo un experto en el área y en la materia, bueno, pues hay muchos textos, conferencias, charlas que hablan sobre ello, ¿no? Pero a mí me gustaría que pudieras ayudarnos y explicarnos a qué nos referimos cuando hablamos de comunicación. Bueno, sí, esa es la pregunta que hago siempre cuando empiezo una clase, más o menos. Digamos que mi pregunta es, ¿qué significa comunicar? Porque hablamos siempre de comunicación, pero muchas veces, digamos, no sabemos qué es la comunicación. Conocemos técnicas, conocemos maneras de comunicar, pero en su raíz, ¿qué es la comunicación? Digamos que podemos dividir, digamos, la comunicación en tres grandes áreas, ¿no? La parte sintáctica, o sea, cómo nosotros construimos las frases, la parte semántica, o sea, el sentido que damos a las frases y a los conceptos, y la parte pragmática, o sea, los efectos que vamos a tocar, o sea, las sensaciones, las emociones que vamos a tocar cuando comunicamos. Nuestro enfoque se dirige más en la última parte, en el sentido que damos mucha importancia a la parte pragmática. O sea, cuando comunicamos, nosotros siempre creamos un efecto en el otro. Y este efecto que nosotros recibimos se llama feedback.
sea, una retrocomunicación que nosotros creamos con nuestra comunicación. Y a la misma vez, una vez que recibimos este mensaje, nosotros reaccionamos a este mensaje. Entonces, por eso la comunicación es circular, ¿no? Comunicar desde un punto de vista estratégico significa tocar emociones, crear sensaciones, crear efectos de sensaciones que puedan permitirnos de alcanzar algunos objetivos. Pero en general, comunicar significa eso, crear efectos. Y hay que poner mucha atención en esto, porque siempre cuando hacemos algo, que sea hablar, que sea simplemente estar en silencio, que sea simplemente preguntar, siempre estamos creando efectos. Y nuestra focalización tiene que estar sobre efectos, más que sobre la intención. Porque muchas veces lo que queremos comunicar, o sea, el efecto que vamos a producir no coincide con la intención que tenemos. Entonces, saber alinear la intención con los efectos que vamos a producir es el efecto máximo de la comunicación. Entonces, si vamos a verlo desde un punto de vista estratégico, nuestra atención tiene que estar sobre los efectos que queremos producir en el otro. Vale. Y es importante, entiendo, ¿no?, tener en cuenta y poder observar diferentes elementos, ¿no?, a tener en cuenta en la comunicación. ¿Cuáles serían estos puntos que, ¿no?, uno tiene que estar atento a ellos? Bueno, es que hay muchas cosas que tener en cuenta cuando estamos comunicando, pero si vamos a verlo desde un punto de vista más pragmático, claramente nuestro impacto no verbal, o sea, la comunicación no verbal, es la parte de comunicación que nosotros tenemos que gestionar más, es la más difícil de gestionar. Porque claro, una vez que una persona ya sabe más o menos lo que tiene que decir, puede prepararse, puede repetir la charla, puede más o menos conocer las palabras, ya más o menos está bajo control. Pero el cuerpo, que es nuestra herramienta principal, ¿cómo lo gestionamos? Porque hay muchísimos elementos de gestionar. La mirada, la sonrisa, las microexpresiones faciales, las manos, y nosotros italianos sabemos muy bien gesticular, las espaldas, nuestro cuerpo, nuestras piernas, cómo nosotros estamos vestidos, cómo nos peinamos, todo es no verbal. Entonces, cuando comunicamos claramente, si queremos calibrar muy bien, si queremos poner atención en los efectos, claro que la parte no verbal es la parte donde hay que poner más atención. Tenemos que cuidarla muchísimo. Depende también si estamos comunicando en vivo o estamos comunicando con un ordenador enfrente como ahora. Va a cambiar la comunicación y esta la comunicación verbal. Y eso será una parte que estará escrito en el libro La comunicación digital. Porque claro, pensáis, ¿no? Si vosotros estáis enfrente de una persona físicamente, toda la parte no verbal impacta mucho más que las palabras. Pero cuando estamos en esta situación, o sea, yo estoy enfrente de un ordenador, tú, María, estás enfrente de un ordenador, y todas las personas que nos están escuchando están enfrente de un ordenador. La parte no verbal disminuye muchísimo. O sea, yo no puedo ver que, por ejemplo, tus piernas cómo se mueven. No se puede ver cómo, por ejemplo, estás vestida totalmente. Se ve solo una parte. Entonces, cuando estamos enfrente de una pantalla, tenemos que cuidar mucho más la parte paraverbal de nuestra comunicación. Cuando estamos enfrente físicamente de una persona, ahí hay que cuidar mucho la parte no verbal, porque esa impacta mucho más que todas las palabras que podemos decir. Y de hecho, probablemente ha pasado muchas veces que habéis conocido una persona, estáis hablando con esta persona, la persona habla bien, es muy gentil, pero algo no va a gustar. O sea, hay un retropensamiento como decir, esta persona, hay algo que no me gusta. Ese elemento, algo que no me gusta, no es verbal y ni paraverbal, o sea, no es la voz, la modulación de la voz. Es algo no verbal que nuestra parte primitiva del cerebro, nuestro cerebro ha recibido y está elaborando, digamos, algo que probablemente
puede ser un peligro, puede ser un riesgo, puede ser algo que no es armonioso con nuestra percepción. Por eso, la primera impresión, cuando hablamos siempre de primera impresión, la parte no verbal es fundamental. Los elementos son estos: cuidar nuestra comunicación no verbal a 360 grados, pero también reconocer en el otro una parte importante, que es la redundancia. Eso es un concepto que me gustaría un poco profundizar, porque, porque la redundancia, sobre todo desde un punto de vista no verbal, es algo que es necesario reconocer. Entonces, la redundancia no es la repetición, son dos conceptos completamente diferentes. La repetición es, digamos, decir el mismo concepto más o menos de la misma manera. Es una intensificación del concepto a través de las mismas palabras. Por eso, repetir un concepto, digamos que llega a la parte sintáctica. La redundancia, como explica muy bien Paul Watzlawick, y también como hemos repetido nosotros en el libro que va a salir más o menos en un mes, es, digamos, una intensificación del concepto a través de esquemas lingüísticos diferentes. Eso significa que vamos a trabajar a nivel semántico. Y si eso lo trasladamos desde un punto de vista lingüístico a un punto de vista no verbal, para entender a una persona hay que observar su redundancia, su manera de moverse, su manera de mirar, su manera de mover las manos, su manera de moverse en el espacio. Eso nos ayuda mucho en entender la persona y sobre todo los mensajes. O sea, si una comunicación no verbal está junta a la verbal y no está alineada, y eso se repite muchas veces, eso es un elemento importante que hay que observar. O, por ejemplo, nosotros estamos diciendo algo importante, sugestivo, y la persona reacciona abriendo los ojos, por ejemplo. Y si eso se repite en la comunicación, son elementos que tenemos que observar para después un poco evaluar la tipología de relación que podemos establecer. O sea que, como bien decías, ¿no? O sea, hay que estar atento tanto a la parte, ¿no? Lo que comunica la persona, pero el cómo lo comunica es igualmente importante, tanto de la parte verbal como no verbal. Sí, digamos que el cómo es más importante del comunicar, porque si volvemos a Watzlawick y a la pragmática de la comunicación, el cómo cambia el sentido que queremos transmitir. Entonces podemos decir o comunicar algo de una forma muy precisa, pero si la forma no verbal no acompaña de una forma armoniosa la parte verbal, la comunicación no es... Llega un momento donde la comunicación un poco se interrumpe, o sea, algo no encaja bien. Entonces, claro que el cómo, que es importante sea a nivel verbal que paraverbal, es aún más importante a nivel no verbal. Vale. Y para crear esta comunicación estratégica no verbal, ¿cómo se hace? ¿No? ¿Cómo podemos crear esta comunicación estratégica no verbal, tanto en una intervención como entiendo clínica, ¿no? De coaching o de problem solving, o incluso en la misma vida, Estefan, ¿no? Y, bueno, esa es una pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque para, digamos, crear una comunicación estratégica a 360 grados necesitamos una clase entera, un día de clase entera. Pero digamos que la primera cosa que hay que establecer con nosotros mismos es un objetivo. O sea, no existe comunicación que no tenga un objetivo claro. Ahora, claro que no es que cada frase que vamos a decir tiene que tener un objetivo. Tenemos que tener en nuestra mente un objetivo de máxima, digamos, donde nos tenemos que orientarnos. Una vez que tenemos claro lo que queremos transmitir, o sea, nuestra intención, o sea, el efecto que queremos producir, porque el objetivo tiene que coincidir con el efecto. Así que el efecto me permite de mover la persona, digamos, hacia lo que yo quiero alcanzar, por ejemplo, en una sesión de coaching, en una sesión de psicología. Entonces, el primer elemento es un objetivo, tener un objetivo claro de lo que quiero alcanzar. El segundo elemento, que es un elemento muy, muy importante, es entrar en una parte sintónica con la persona, entrar en sintonía. Que no es necesariamente establecer una
relación empática. O sea, tenemos que asumir la posición relacional más complementaria al cambio. Eso significa que para asumir esta posición tenemos que observar la redundancia, tenemos que enviar mensajes produciendo algunos efectos y calibrar nuestra comunicación en relación al feedback que recibimos. Para hacer esto tenemos que estar centrados 100% sobre el otro. Porque lo que pasa muchas veces es que cuando estamos comunicando con alguien, estamos más focalizados en nosotros y mejor en pensando lo que quiero preguntar, lo que quiero decir, que en el otro. Y en eso significa que yo me pierdo mensajes importantes, detalles importantes, sobre todo a nivel verbal. Entonces, si es necesario el objetivo, si es necesario establecer esta sintonía, la cosa más importante es estar focalizado en el otro. Porque estar focalizado en el otro significa crear una comunicación más eficaz. No existe una comunicación eficaz si nosotros no estamos centrados y concentrados en el otro, en la otra persona. Observando claramente su parte verbal, paraverbal, pero sobre todo su parte no verbal. Muchas veces las personas reaccionan emotivamente a nivel emocional, no diciendo cosas, sino con un movimiento del cuerpo. Y eso me permite de entender si lo que he dicho ha producido un cierto efecto. O, por ejemplo, si vamos a decir algo que produce un efecto aversivo, la persona puede simplemente rechazar con el no verbal. Pequeños movimientos como... Eso me permite de calibrar nuevamente la comunicación. La comunicación es como un baile. Movemos algo y la persona nos mueve. Nosotros volvemos a mover, la persona nos mueve. Claro que la parte no verbal es la reina del baile. Porque con el no verbal, con el cuerpo, nosotros comunicamos muchísimo más que todo. Y eso crea la forma de nuestra comunicación. El impacto que nosotros creamos en el otro está establecido muchas veces por todo el global de mi comunicación. Todo esto global pasa a través de mi cuerpo. Vale. La parte no verbal es fundamental en cada comunicación. Y entiendo que, ¿no? Aparte, ¿no? Decías el objetivo por una parte, el estar atento a la comunicación del otro, en lugar de estar tan pendiente en la comunicación nuestra, ¿no? O más en uno mismo y el efecto que pueda estar creando, que crea, ¿no? Este feedback constante que te permite el ir incluso autorregulando la parte de comunicación. Exacto. Pero imagínate de hablar con una persona. Tu verbal tiene que adaptarse también al feedback que recibe. Entonces, una persona que se acerca a ti porque está interesada, tú también tienes que acercarte un poco para mostrar interés. O piensa cuando estás comunicando en frente de muchas personas. Piensa si estás sentado o estás de pie. Toda la parte de comunicación verbal tiene que adaptarse a las personas o a la persona que tenemos enfrente, al mismo tiempo tiene que adaptarse al objetivo que queremos alcanzar, tiene que armonizarse a los conceptos que queremos transmitir. Entonces, es un trabajo global. Cuando hablamos de comunicación no verbal, no podemos dividirla solamente en pequeños trozos, ¿no? O sea, hay esta técnica para la mirada, esta técnica para la sonrisa, esta técnica para los movimientos. Sí, claro que después para aprenderla hay que dividirla un poco, pero al final hay que juntarlas, porque nosotros somos un ser único, digamos. Podemos dividirnos en muchos elementos, pero al final es el global que comunica y todo sale del no verbal. Eso se ve claramente. Si una persona intenta, por ejemplo, estar relajada, pero no lo logra totalmente, aunque puede un poco camuflar, su parte no verbal lo exprime, lo expresa. O sea, algo sale. Entonces, dominar la parte no verbal significa también dominar las emociones. Cierto. ¿No? Antiguas de psicología, pero también los griegos lo decían, ¿no? Las emociones están
en nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo expresa las emociones. Pensáis que muchos guerreros de la antigua Grecia, para demostrar, por ejemplo, honor o para demostrar una emoción a otro, tenían que luchar con la persona. Alcibíade, uno de los grandes guerreros, tenía que, una vez que quería transmitir, por ejemplo, felicitaciones a alguien, lo transmitía con el non verbal diciendo, hacemos hacer una pequeña lucha. Más que hablar, hay que hacerlo con el cuerpo. Pero eso es algo ancestral, es algo antiguo, es algo atávico. Pensáis a los animales, a un perro, a una mascota, a un gato. Si ellos quieren transmitir algo, lo transmiten la mayoría de las veces con el non verbal. Sí, pueden utilizar un poco la voz, pero si vosotros habéis experimentado de tener, por ejemplo, un perro, yo tengo 3 perros en mi casa, cuando uno de ellos quiere un poco de cariño, ¿qué hace? Se sube en el sofá conmigo, se acerca, se sienta y nuestros cuerpos se tocan. En este momento, automáticamente mi mano va sobre su cuerpo y empieza a acariciarlo. Sin decir nada, me ha transmitido todo. Y eso se ve también con 2 personas que se aman. 2 personas que se aman no hablan mucho, sino se tocan mucho. Se miran y ya es suficiente una mirada para estar en sintonía, para observar el otro. O sea, 2 personas que están conectadas, ya es suficiente mirar un poco, reconociendo los movimientos no verbales, que entienden si el otro está de acuerdo, no está de acuerdo, si está a gusto, no está a gusto, si quiere hacer una cosa, no quiere hacerla. Esa es la comunicación más elevada. Es la más primitiva y la más elevada, porque una vez que estamos en conexión profunda, digamos, en una sintonía estratégica, podemos decir, ya reconociendo los pequeños movimientos no verbales, podemos adaptar nuestra comunicación y podemos entender al otro. Cuando, por ejemplo, en una pareja empezamos a hablar mucho para entendernos, ya es algo que un poco no está funcionando. Porque si las cosas funcionan bien, en general, en una relación, que sea de pareja, de amistad, de trabajo, ya si reducimos las palabras, ya comunicamos bien con simplemente pequeños gestos, una mirada, una sonrisa. El nuestro no verbal transmite un mensaje claro. Cuando el no verbal, digamos, no llega al mensaje y necesitamos hablar mucho para entendernos, ya ahí las cosas no están totalmente funcionando bien. Entonces, la parte no verbal es la parte más antigua, pero una vez que hemos desarrollado también la parte más elevada y sofisticada que tenemos. Vale. Ahora, yo entiendo, ¿no?, que igual como dentro del modelo estratégico, esta parte es una parte que necesita de un entrenamiento, ¿verdad, Stefano?, para poder desarrollarla de una manera eficaz, para poder utilizarla en diferentes contextos, como hablábamos. Sí, digamos que la comunicación es algo particular en el sentido que la comunicación se puede estudiar como técnicas. O sea, yo estudio una técnica, como puede ser una técnica hipnótica, una técnica de mirada, una técnica de sonrisa, una técnica de diálogo, ¿ok? Y ya está. O sea, la utilizo solamente cuando tengo que utilizarlo, como si fuese una técnica, ¿ok? Pero la misma técnica, si empiezo a repetirla y a utilizarla en muchos contextos, ya cambia y no es más una técnica, se traslada en un estilo de comunicación. Entonces, cuando nosotros queremos mejorar una parte de nuestra modalidad de comunicar, hay que aprender una técnica, hay que repetirla, sabiendo que repitiendo mucho una técnica de comunicación, la técnica sale espontánea, como todas las cosas, pero a nivel comunicativo se traslada en un estilo de comunicación. Los terapeutas nuestros que han estudiado el diálogo estratégico, por ejemplo, o que han estudiado nuestras técnicas de comunicación no verbal, y la han repetido para muchos años en el trabajo, al final les salen espontáneamente también en su vida cotidiana. Esa es la diferencia entre hacer algunas cosas o ser la cosa que hacemos. Y también el impacto y los efectos que van a cambiar. Claro que hay que estudiar mucho
hay que aprender mucho, hay que practicar mucho, porque la comunicación, sobre todo la comunicación, como también muchas otras cosas, pero sobre todo la comunicación, porque es algo que no podemos evitar. Como decía Paul Václavic en el primer axioma, no se puede no comunicar, todo es comunicación. Entonces, conocer técnicas eficaces, eficientes, que nos permiten llegar a los objetivos de una manera más rápida, es necesario para hacer un buen trabajo. Claro, trabajo de coach con empresas, con personas, pero sabiendo que la técnica se refiere mucho al estilo de comunicación. Vale. Y entiendo que ahora, por ejemplo, inclusive una vez que uno tiene, ¿no? Ha practicado mucho, ¿no? Ha entrenado mucho y es capaz de crear esta globalidad, como tú decías, ¿no? Como con la suma de pequeñas partes, ¿no? Que finalmente, ¿no? Se convierte, suman las dos partes, la verbal y la no verbal. En un contexto, Estefano, ¿no? Me preguntaba yo, me animo yo primero, ¿no? A preguntarte casi, en un contexto como el que estamos ahora, ¿no? En el que hay una parte en la que para protegernos a todos necesitamos, ¿no? La mascarilla, en el que esto limita ciertamente parte de la comunicación no verbal, ¿no? Incluso cuando en el día a día, digo con pacientes igualmente, ¿no? O con personas, o en una intervención, pero cuando vas al supermercado, cuando te encuentras con amigos, inclusive aquí limitamos un porcentaje ahora mismo. Sí, es verdad, pero yo me acuerdo... Parece, no que es que lo limitamos, pero... Claramente no es que se limita, cambia. O sea, yo me acuerdo que el primer tiempo de lockdown aquí en Italia, o sea, en marzo, padre Guido Alberto Bormolini me preguntó, me pidió de hacer una conferencia online sobre la comunicación no verbal. Yo creo que he sido uno de los primeros que ha dado algunas indicaciones sobre la tipología de comunicar con la mascarilla, ¿no? Con el cubreboca. Sí, esta parte no se puede ver porque hay una máscara. Tenemos que incrementar esta parte. Entonces empezar a sonreír con los ojos. Para sonreír con los ojos, claro que hay que sonreír con la boca también. Pero estamos afuera, estamos al supermercado, no sabemos lo que está abajo del cubreboca. Podemos sonreír con los ojos. Podemos comunicar muchísimo con los ojos. Entonces, si una parte de nuestro cuerpo no puede expresar, podemos compensar con otra parte. Y eso nos ayuda, es un trabajo también personal de cómo adaptarse a las situaciones. Y si vosotros empezáis a experimentar en comunicar más con los ojos, ya verás que vuestra mirada cambia. O sea, vuestro impacto con la mirada cambia. La mirada se traslada en algo más profundo, más práctico, más, ¿cómo puedo decir? Simplemente mirando a una persona, la persona se puede reconocer que estás comunicando algo. Y no solamente con gestos grandes de los ojos, simplemente cerrando un poco, abriendo un poco, o estando fijo en un punto de la cara, después volver a otro punto, mirar en algunas partes de la cara. Entonces, claro que en esa situación, si nuestra cara, una parte de nuestra cara está cubierta, otra parte está todavía libre para comunicar. Entonces hay que potenciar esta parte. Empezar a comunicar con los ojos es un trabajo personal muy interesante, sobre todo para los efectos que se pueden producir. Yo me acuerdo cuando toda Italia estaba cerrada con el coronavirus, iba a hacer al supermercado para comprar un poco de comida. Claro, te mesuraban toda la fiebre, todas las cosas, todo con máscaras. Y aunque no podía sonreír porque estaba cubierto, sonreía con los ojos y veía que las personas me miraban así y me hacían así con la cara. O sea, reconocían que le había transmitido algo, aunque veían solamente una parte. Si en verano estamos con gafas de sol, donde no se ven los ojos, y comunicamos con la boca, pensamos que estamos cubiertos con la boca, es como comunicamos con los ojos. O sea, no hay que limitarnos, hay que adaptarnos al cambio y, digamos, utilizar lo que la situación, el ambiente nos da para mejorarnos, aunque las condiciones puedan parecer
factores. Vale. Y entiendo que esto es en todo el cuerpo en general, ¿no? Es decir, es como tú decías, ¿no? Como incluso te mueves, cómo andas, cómo caminas, igualmente está incluido, ¿no? Claro, En esta parte de comunicación no verbal. absolutamente. El cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, comunica siempre. Pero pensáis, ¿no? Simplemente a lo cotidiano. La comunicación no verbal cuando es invierno es diferente de la comunicación verbal cuando es verano. Simplemente porque llevamos ropa diferente. Cuando estamos en invierno estamos todos con abrigos, no se ve muchos movimientos. Cuando estamos en verano estamos con una camisa y ya está. Y se ve el cuerpo que comunica diferente, de una forma diferente. Entonces ya simplemente la cantidad de cosas que tenemos comunica algo. La cantidad de ropa que tenemos comunica algo. La manera que nos movemos en el espacio comunica algo. Si estamos de retraso a una cita, estamos caminando rápido, no no es probable que las personas en la calle puedan interrumpir haciendo una pregunta. En esta manera de moverse rápidamente y ya esto comunica. O si estás caminando lentamente, disfrutando del paisaje porque no tienes prisa, ya las personas tienen menos, digamos, dificultad en preguntar. Paul Václavic ha escrito eso de una forma magistral diciendo, un hombre que está sentado en una cafetería mirando su café y no mirando de otro lado, y si sienta otra persona cerca de él, esta tipología de mirada, o sea, esta manera de mirar el café sin girar la cabeza, comunica a la persona que se está sentando que quiere hablar. La misma manera que se lo dice directamente. O sea, simplemente si nosotros no estamos focalizados en algo y no estamos dando oportunidad a la otra persona de conectar con nosotros a nivel no verbal, ya estamos comunicando que no queremos comunicar con la persona. O al revés, si queremos comunicar con alguien, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a mirarlo. Ya eso es una comunicación. Entonces, la parte no verbal, que sea cómo nos movemos en el espacio, cómo miramos, cómo sonreímos, impacta totalmente con la otra persona, impacta totalmente las sensaciones de la otra persona. Gestionar nuestro no verbal es la parte fundamental. Vale. Ahora, Stefano, yo diría de empezar con las preguntas del público, si te parece, porque empiezan a haber preguntas, entonces animamos al resto a que comiencen a hacerlo, de tal manera que, bueno, luego si nos tenemos que retrasar unos minutitos, entiendo que es posible, ¿no? Para poder llegar a todo el mundo. Bien, pues la primera pregunta la hace Marcela y Marcela dice, en contextos terapéuticos o coaching en línea, ¿cuáles serían los aspectos concretos que consideras más relevantes de cuidar con esmero? En línea o online. Online. Sí. O sea, los aspectos no verbales más importantes online, dices. Los aspectos concretos que consideras más relevantes que hay que tener en cuenta, ¿no? O que tienes que cuidar, ¿no? Para tener un buen efecto. Digamos que online la cosa cambia un poco, porque, por ejemplo, cuando estamos en vivo, o sea, una persona enfrente del otro, el impacto mayor la tiene la mirada. O sea, la mirada, como las personas que han estudiado con nosotros saben, puede crear estados hipnóticos mirando cuando estamos escuchando. Cuando, por ejemplo, estamos escuchando, hay alguna tipología de mirada, como mirar a la cara. Cuando estamos diciendo algo importante, hay que mirar en un punto preciso de los ojos. Cuando estamos online, toda esta parte, que es una parte fundamental, por ejemplo, para crear estados hipnóticos, para crear una sintonía entre las personas, no funciona. No funciona en una mínima parte. ¿Por qué? Porque la pantalla no permite la profundidad. O sea, yo veo la persona como es. Y también cuando estamos hablando, no nos miramos en los ojos, miramos una pantalla. Aunque puedo intentar mirar a los ojos a la persona que tengo enfrente, no es así, porque tendría que mirar la webcam. Sí. No es más natural. Por eso la parte online que tenemos que observar a nivel no verbal son más las microexpresiones faciales. O sea, cómo las personas reaccionan con su cara, o sea, haciendo como
O sea, esas pequeñas cosas. Y claro, cómo se mueve la silla. Si una persona se mueve, estás diciendo algo, una persona empieza a agitarse, eso es un elemento importante. Si la persona se relaja, si una persona se acerca, o sea, son macros elementos. En vivo podemos observar micros elementos. Online, la parte no verbal disminuye mucho, como hemos dicho al principio. Entonces hay que cuidar más la observación sobre su parte paraverbal. Y también nuestra parte es importante mejorar la parte de la gestión de la voz, la parte retórica. Porque lo que no podemos llegar con la parte no verbal, tenemos que llegar con la parte verbal. Entonces, los ejemplos concretos online, digamos, resumiendo un poco la respuesta, son las microexpresiones faciales, los movimientos del cuerpo que se puede ver, y también para evaluar un poco a nivel sistémico, hay que evaluar también el ambiente donde se mueve la persona. O sea, también cómo está vestido, pero también el ambiente, porque el setting es muy importante, habla mucho de nosotros. Entonces, eso es una parte de comunicación verbal sistémica. O sea, si la persona puede comunicar algo, también el ambiente donde está comunicado. Eso son las partes más importantes que tenemos que tener en cuenta cuando estamos comunicando online a nivel verbal. Vale. Bueno, interesante sobre todo ahora, ¿no? Que se está desarrollando tantísimo y que probablemente todos tenemos que, ¿no? Actualizarnos en este sentido para poder mejorarnos y estar más al día. Luego, por otra parte, Cristina pregunta si puedes, por favor, poner un ejemplo de una posición complementaria para el cambio. Depende, o sea, ¿cómo puedo mostrarla? En el sentido que depende de la persona que tenemos enfrente, depende del objetivo que tenemos enfrente. Hacemos un ejemplo. Si tenéis enfrente de vosotros una persona que, por ejemplo, habla mucho, o sea, esas personas que empiezan a hablar y siguen hablando, se pierden. Okay. Vosotros, claro que tenéis que dejarla hablar, pero si eso empieza a ser disfuncional en una relación profesional, tenemos que utilizar esta tajema del circular lineal contra circular. Si la persona está hablando mucho, se está perdiendo, vosotros tenéis que pararla diciendo, ok, vale, ahora te hago esta pregunta. Le haces una pregunta, la persona vuelve a hablar, si empieza a hablar de nuevo mucho, volvéis a interrumpir diciendo, ok, he entendido, vamos a ver, le haces una paráfrasis o seguís interactuando con ella, por ejemplo, con otra pregunta. O si una persona necesita, porque tiene mucho dolor y necesita verdaderamente hablar para que toda la sensación se, digamos, disminuya un poco, al revés tenemos que crear, digamos, el vacío que puede ser rellenado. Entonces, estar ahí escuchando con el movimiento de la cabeza diciendo sí, ok, y de vez en cuando añadiendo pequeños elementos verbales como muy interesante. No entiendo. También con las miradas, ¿no? Claro. Sí, claro. Podemos hacer miles de ejemplos, pero todo depende de la persona que tenéis enfrente, de los objetivos que tenéis que alcanzar. Claramente una situación simétrica no es muy útil. Tenemos que ser complementarios al cambio. Eso significa que si una persona necesita un coach, un terapeuta, una persona que hace consulta, que sea una persona, digamos, más empática, más one down, o sea, más que escucha más, tenemos que hacer esto. Si necesita una persona más one up o más directa, tenemos que ser más directos. Vale. O sea, entiendo que es como el mismo modelo, Estefano, es decir, si el modelo estratégico dentro de lo que es todo, lo engloba la técnica, es flexible, cuando hablamos igualmente, la comunicación verbal lo es, la comunicación no verbal implica la misma flexibilidad, ¿cierto? Absolutamente, más flexibilidad. Más porque, o sea, a nivel verbal, si nosotros leímos mucho, estudiamos mucho, podemos aumentar nuestra capacidad lingüística con números de palabras, digamos. Entonces, más conexiones entre las palabras.
pero con el cuerpo eso es. Entonces, tenemos que tener mucha más flexibilidad con el cuerpo en el sentido que adaptarse, aunque los movimientos son menos. Entonces, mucho más difícil comunicar estratégicamente a nivel no verbal. Yo me acuerdo una vez que estaba hablando con el profesor y él me dijo, la cosa que me duele más, que está más cansada una vez que termino un día de paciente, son los ojos. No es la voz, son los ojos. Porque claro, enfrente de una persona, mirando estratégicamente para crear sugestiones, para crear estados hipnóticos, para crear estas partes de sintonía, te cansa mucho. Entonces, pensás, ¿no? Que la parte que se cansaba más no era la voz, por ejemplo, no era hablar 8 horas, era la mirada, o sea, una parte no verbal. Vale. Curiosamente, ¿no? Parece la más sencilla, pero todos tenemos como muchos movimientos espontáneos, ¿no? Con lo cual, al final, esto... Vale. Ahora, luego, por otra parte, Philippe pregunta si podrías dar una opinión acerca de la diferencia que puede haber, si tú crees que tiene que haber algún tipo de como de medida para poder ser más estratégicos a la hora de a qué distancia tiene que estar la cámara, la pantalla de nosotros. Si hubiera estudios, entiendo que pregunta Philippe sobre esta tipología. O sea, a nivel, ok, vale. El ángulo de la pantalla o no, la distancia, si esto permite que podamos tener una comunicación más estratégica, ¿no? Si estamos más cerca o menos cerca o... Digamos, lo que puedo decir es lo que hemos escrito en este libro, La pragmática de la comunicación digital. A lo mejor, si las personas están interesadas, una próxima vez hablamos de eso, de la pragmática de la comunicación digital. Lo que nosotros, como sugerencias, vamos a dar son pequeños elementos prácticos. Por ejemplo, si estamos enfrente de una pantalla, como hemos dicho, la parte del setting es muy importante. Para evitar que comunique algo diferente de lo que somos, o no tenemos nada, o tenemos que tener elementos nuestros, porque esos hablan por nosotros. Nosotros no aconsejamos, por ejemplo, estar enfrente de un ordenador con atrás mucho espacio. Eso nosotros no lo aconsejamos. Mejor tener atrás algo, pues un muro o algo así. La distancia tiene que ser, digamos, eso es también un estilo. Hay personas que se acercan mucho y se ve casi solamente la cara, y hay personas que se alejan más, que no se puede ver más el cuerpo. Eso depende mucho de lo que tenemos que hacer. Digamos que en general la idea es no hacer cosas más, digamos, estar bastante normales. O sea, no tenemos que estar demasiado cerca ni demasiado lejos. Digamos que el impacto no es sobre la distancia, sino sobre lo que nosotros vamos a transmitir a nivel global, con nuestra cara, con nuestro cuerpo, con nuestro verbal y nuestro paraverbal. Después, los aspectos técnicos son importantes, claro, como una luz buena, un audio bueno, una calidad video buena, pero digamos que mi consejo es esto, tener mucha más atención sobre nosotros y sobre los elementos técnicos. Porque al final vosotros sois la técnica más avanzada que existe. Luego, Andrés pregunta si podrías, por favor, ponernos un ejemplo de redundancias a nivel no verbal y cómo usamos esto de una manera estratégica. Vale, esa es una pregunta interesante, en el sentido que os hago el ejemplo que hacía Václavic en su libro. Václavic explica la redundancia con el juego del ajedrez. Entonces, imaginamos de poner una persona que no conoce para nada el juego, pero para nada el juego, y ve dos personas que juegan. Y sabemos que no se habla, ¿no? Cuando estamos jugando al ajedrez. Entonces, ¿cuál será la primera regla, digamos, la primera redundancia que la persona que está observando el juego y no conoce nada va a observar? La primera redundancia ve que dos personas
hacen un movimiento y después lo hace el otro. Entonces, la alternancia de los movimientos. No existe en el juego que la persona haga 2 veces el movimiento. Hago un movimiento, después lo hace el otro, después lo hace yo y después lo hace el otro. Entonces, esa es la primera redundancia. Más que el juego avanza, ¿cuál será la segunda redundancia que se puede observar? Serán los movimientos de los peones, que es más fácil, ¿no? Se va adelante, no puede mover atrás, no puede moverse a la derecha o a la izquierda, se va adelante. Después entenderá cómo se mueven los caballos, el rey, la reina. Que más redundancia, más repeticiones de los movimientos, más es fácil reconocer y establecer como, digamos, reglas, digamos, coordenadas donde nosotros podemos mover. Claro que, por ejemplo, movimientos del juego particulares que no se repiten mucho, eso será muy, muy difícil reconocerla como redundancia, porque la cantidad de repeticiones es menor. Y ahí se crea la diferencia entre un profesional de alto nivel y un profesional de más bajo nivel. Los profesionales que tienen mucha experiencia, mucha técnica, reconocen, ven la redundancia, aunque no está repetida muchas veces. Esos detalles hacen la diferencia. Entonces, mi consejo es empezar a ver las macros redundancias, los macros movimientos no verbal que hablan, digamos, de la persona y que todo el mundo puede reconocer. Pero a entrenarnos en reconocer los detalles de comunicación no verbal, porque los detalles nos permiten hacer la diferencia. Vale. Ahora, bueno, entiendo que el macro y el micro, ¿no? Es importante y aquí me ayuda. Una alumna ha mandado un email esta mañana diciendo que no podía estar conectada, que por favor a ella le gustaría y estaba interesada en saber si, ¿no? Dice en el máster se explica, ¿no? Cada uno de los protocolos específicos con una tipología específica de pacientes. Si igualmente a la hora de enfrentarnos a cada uno de ellos, la comunicación no verbal se tiene que adaptar también a cada patología. Sí, la comunicación en general tiene que adaptarse siempre a las personas que tenemos enfrente y el objetivo que queremos alcanzar. Entonces, la comunicación en general significa que también la comunicación verbal tiene que adaptarse. Como hemos dicho antes, si una persona enfrente de nosotros necesita que nosotros estamos ahí para escucharla, para compartir la experiencia de un duelo, de algo. Claro que nuestra comunicación, nuestra mirada, nuestras expresiones tienen que adaptarse a la situación. Eso no significa que tenemos que percibir y sentir exactamente lo que siente la persona. Significa que nuestra comunicación no verbal tiene que ser complementaria a los efectos que quiero. Okay. O al revés, si estás trabajando, por ejemplo, con un manager obsesivo que necesita cosas claras, ahí tenemos que hablar claramente, diciendo cosas casi verticalmente, o sea, diciendo que desde ahora tienes que hacer esto, esto y esto, explicando algunas cosas. Cuando cambia la comunicación verbal, cuando cambia la relación, cambia automáticamente la tipología de comunicación no verbal. Porque de hecho, la relación es siempre un resultado de la comunicación, nunca es al revés. Entonces, si nosotros cambiamos nuestro impacto no verbal, cambiamos la tipología de relación que estamos creando. Algunas veces es suficiente también cambiar, por ejemplo, nuestra postura, nuestra manera de movernos, de mover las manos, nuestra manera de andar si estamos hablando, por ejemplo, estamos haciendo un speech, una charla en frente de muchas personas, estamos en un palco donde tenemos movimiento. Simplemente si estamos sentados nos levantamos. Entonces, claro que en relación a la persona o a las personas que tenemos enfrente, en relación al objetivo que queremos alcanzar, nosotros tenemos que adaptarnos a la situación, ser como el agua. ¿Okay? O sea, cambiar siempre siendo lo mismo, utilizando nuestra tema. Y esto cambiar
cambia también la comunicación verbal, aunque el cuerpo es el mismo, aunque los ojos son los mismos, aunque la boca es la misma, aunque las manos son las mismas, pero puede cambiar la manera de cómo yo utilizo la herramienta. El El cuerpo es la herramienta. ujú. Eso es. Cómo lo utiliza hace la diferencia. Vale, de acuerdo. Y preguntan también si, aparte, ¿no? Bueno, hay personas, Estefano, que están interesadas en que se pudiera hacer una entrevista acerca de la pragmática de la comunicación digital. Entonces, si quisieras volver a compartir con nosotros este tiempo para, ¿no? Cuando se haga publicado el libro y poder, bueno, pues ayudarnos a profundizar en esto sería también interesante. Y aprovecho porque quizás esto es ¿no? Preguntaban qué libros, ¿no? Porque hay muchos bibliografía acerca de comunicación no verbal, si pudieras orientar a los espectadores acerca de algunos buenos textos sobre comunicación tanto verbal como no verbal. Ok. Empezamos a decir cuáles textos, no haciendo los nombres, pero digamos cuáles tipos de textos no consejo. Vale. Una vez que empezamos a delinear lo que nosotros no aconsejamos, todo lo que queda puede ser utilizado bien. Entonces, todos los textos que indican que un cierto movimiento del cuerpo es una comunicación precisa, o sea, que un cierto movimiento significa algo preciso, eso no aconsejo de leer. En el sentido que si empezáis a leer libros, a hacer cursos diciendo, si estáis con los brazos cerrados, eso significa que estáis contra la persona, bueno, es una simplificación, mi non verbal ha hablado, digamos, ¿no? Es una simplificación demasiado grande para decir estas cosas, en el sentido que no es verdad que un cierto movimiento significa siempre una cierta cosa. No es así. Yo me acuerdo que una vez estaba en Rusia hablando de comunicación no verbal, estaba explicando ese concepto y una mujer se levantó diciendo, yo no estoy de acuerdo, estoy segura que esta persona, indicando a otra mujer, no está de acuerdo con lo que usted está diciendo. Y yo le digo, bueno, preguntamos a esta persona. Esta persona tenía los brazos cerrados, así, ¿no? Cruzados así. Y yo me acuerdo que esta mujer, con los brazos así, dijo, no, yo simplemente tengo frío. Eso significa que un mensaje puede tener muchos sentidos. Y pensar que un solo movimiento pueda significar una sola cosa es un reductivismo que no tiene nada que ver con nuestro enfoque y con nuestra manera de pensar. Entonces, todos los textos que dicen, este movimiento significa esta cosa, tenemos que descartar. Los textos los libros que yo aconsejo, todavía no está traducido en español, pero creo que va a salir bastante pronto. Es uno de los últimos libros del profesor Mattone, que es Hipnoterapia sin trance. Y ahí está verdaderamente describido los movimientos no verbales de la mirada, de la boca, del cuerpo, de la proxémica, de cómo nos acercamos, de cómo estamos las manos, todas esas cosas están descrito muy, muy bien ahí. Y eso es el texto en este momento, desde mi punto de vista, más avanzado desde un punto de vista estratégico para la comunicación verbal. Vale, de acuerdo. Sí, que probablemente en breve también esté en español, ¿no? Que ¿no? Las personas que nos están viendo, que la mayoría son de habla, bueno, son españoles o latinoamericanos, que podamos acceder a ello sería maravilloso para poder estudiarlo, como tú bien decías antes. Creo que ha salido como hace un par de meses, entonces creo que el próximo año ya será un texto fundamental para todas las personas que quieren empezar este tema. Vale. Estefano, luego Glenda pregunta también, ¿no? Si hubiera estos elementos específicos para cada uno de los sistemas perceptivos reactivos, pero retomamos la pregunta que hacía el alumno, ¿no? Porque probablemente, ¿no? Esta parte de ojalá y tuviéramos, ¿no? Una receta para cada uno de ellos, pero que, como estabas bien explicando, ¿no? Sería... No, claro que, porque esas son preguntas técnicas, o sea, ya hablamos del sistema perceptivo reactivo,
No sabemos si todas las personas que están escuchando conocen, saben que es un sistema perceptivo Ujú. reactivo. Entonces, digamos que si la pregunta es técnica, la respuesta tiene que ser técnica. Cierto. Pero no es Mm. el ambiente, digamos, no es la plataforma donde se pueden contestar técnicamente a este nivel. Pero Mm. claramente, con el enfoque estratégico, nosotros sabemos que ciertas tipologías de sistema perceptivo reactivos más o menos tienen alguna redundancia también de comunicación no verbal. Eso significa que ya sabemos más o menos cuál es nuestra modalidad de adaptar nuestra comunicación a los sistemas perceptivos reactivos. Eso sí, por eso el enfoque es predictivo, en el sentido que yo sé ya lo que tendría más o menos, no precisamente, pero más o menos que tengo que hacer como comunicación para establecer la sintonía con cierta tipología de personas. Vale. Estefano, pues bueno, creo que hay algunas preguntas que por conexión van un poco más lentas y llegan como, ¿no?, unos minutos más en retraso de algunas personas, con lo cual si alguna se queda en el tintero, como siempre decimos, luego podéis escribirnos que os responderemos vía email o vía por mensaje de Facebook. Mientras tanto, Estefano, hay personas, como te decía, que están interesadas en la pragmática de la comunicación, con lo cual creo que la siguiente entrevista, ¿no?, ya tiene casi el título puesto. Vale, vamos a ver si hacemos una entrevista a tres. A tres. Ah, pues sería bueno también hacerlo, ¿no?, con Simona. Simona. Y bueno, si el profe nos permite también con el, pero vamos a ver si Bueno. hará su conferencia más que una entrevista. Entonces, vamos a ver si hacemos una entrevista a tres con Simona. Sí, sería, la verdad que sería interesantísimo, ¿no? Y bonito también, ¿no? Para poder enriquecernos todos de vosotros y de vuestros conocimientos. Te saludan también, me gustaría comunicarte, ¿no?, y trasladarte todas las personas que te saludan. Desde Costa Rica, por ejemplo, Carol, Dobel desde Perú, Evelyn también, manda un gran abrazo desde Chile, Sergio de México, José María Perú. Y bueno, Estefano, yo estoy contenta de que hayas estado con nosotros y hayas podido ayudarnos a entender más este concepto que muchas veces, ¿no?, como tú decías, recomendando los libros que quizás no recomendarías para poder clarificar bien, ¿no?, y entender y hacer un buen uso igualmente, ¿no?, de esta comunicación no verbal. Pero si me permites, voy a dar un último consejo sobre la Sí, comunicación. claro, sí, sí. Y dos, ¿no? El mejor consejo para desarrollar la comunicación no verbal es empezar a utilizar el cuerpo cada día de manera más consciente. Mm. Eso significa que para comunicar bien a nivel no verbal, aunque no podéis no comunicar a nivel no verbal, entonces ya estás condenado, ¿okay?, a comunicar, la mejor forma es empezar a amarnos un poco más a nivel no verbal, apreciar más nuestras características no verbales para utilizarlas en la relación con los otros. Porque si nosotros no empezamos a aceptar lo que es nuestra forma, nuestra herramienta principal, que es el cuerpo, será difícil comunicar de una forma, digamos, estratégica, pero de una forma verdaderamente eficaz y eficiente con el otro, si nosotros no estamos aceptando y también amando y también, Mm. digamos, no estamos conscientes de lo que podemos hacer con nuestro cuerpo. Y recordad siempre una cosa, el cuerpo es la primera y la última cosa que vas a tener en esta vida, siempre. Entonces hay que cuidarlo mucho, hay que utilizarlo mucho y eso significa también comunicar con nosotros mismos a nivel no solamente con los otros. Vale. Sí, la parte luego, de que dices de cuidarnos, ¿no? O sea, de esta parte tan importante que muchas veces cuidamos otras partes y el cuerpo, ¿no?, es un factor o un elemento que dejamos muchas veces a un lado, ¿no?, en nuestra vida. Sí, digamos que me gusta terminar con un concepto que he descubierto hace poco, un poco sugestivo, digamos así, pero para entender el impacto de nuestro cuerpo con nosotros en el mundo y con las otras personas. Eh, Nosotros no estamos divididos entre cuerpo, mente, alma.
El cuerpo es el alma y el alma es el cuerpo. En el sentido que nosotros no podemos dividirnos en cajas, en segmentos, estamos todos juntos. Y eso, gestionar nuestro cuerpo, significa también empezar a gestionar la comunicación que tenemos con nuestro mismo. Y una vez que gestionamos bien la comunicación que tenemos con nuestro mismo, automáticamente la comunicación con los demás mejora. Entonces empezáis a afinar el cuerpo y ya la comunicación no verbal cambia. Entonces significa que vuestro impacto en el mundo, vuestro impacto con los demás va a cambiar. Gracias, Estefano. No quiero añadir nada más para, ¿no?, dejar este efecto último y simplemente recordar a las personas que nos están escuchando y viendo que las entrevistas de octubre empezarán el día 8 y la semana que viene tendremos publicadas todos los compañeros que nos acompañarán a lo largo de este mes. Bueno, pues esperamos verte nuevamente, Estefano. Gracias de nuevo y te saludo desde Madrid, que esperamos verte pronto. ¿De acuerdo? Un abrazo a todos. Gracias a todos.